Buenas tardes, queridas, queridos. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y hoy tenemos la presencia especial y única, porque es la primera vez que traigo a mis hijos al canal. Estos son mis hijos, y les voy a decir por qué vienen de visita en este video. Como ustedes saben, muchos de los videos, o la mayoría de los videos de este canal están inspirados en preguntas o comentarios que ustedes hacen en la sección de comentarios, o en preguntas que me han hecho por mail o en Facebook, etcétera, y que yo sé que a ustedes les interesa. Y hace unos días me topé con uno de los comentarios que era especialmente sutil, especialmente elegante y especialmente existencial, cuestionando el fondo de lo que soy yo. Y decía así el comentario: disculpe mi ignorancia, ¿quién es esta señora? Yo no sé si este chico estaba haciendo esa cara cuando hizo esa pregunta, pero así me la imaginé yo, como, ¿quién es esta señora? ¿Y por qué viene a contarnos estas cosas? ¿De dónde salió? Entonces yo pensé que tal vez a esta persona le había pasado lo que a muchos de ustedes, que es que llegan a este canal por casualidad, porque se topan con algún video mío y tal vez se quedan porque les sirve ese video y en el fondo nunca saben quién es esta señora. Pues pensé que era una buena oportunidad de contarles quién es esta señora a través de lo que a ustedes les interesa de mí, que es lo que he escrito o lo que sé al respecto de escribir y publicar. Entonces voy a tratar de ser muy concisa presentándoles a mis hijos y contándoles un poco de la experiencia que ha sido parirlos. Lorena Amquie es una señora que supo desde muy niña que quería escribir y que empezó a forjarse el camino de la literatura desde muy chiquita, sin saberlo, simplemente porque era algo que le apasionaba y que no podía dejar de hacer. Y empecé a escribir mis versitos, mis cuentitos, mis cositas, mis anécdotas, etc. Empecé a entrar a concursos de poesía infantil y me di cuenta de que eso era lo mío. O sea, yo realmente sí tuve una vocación de escribir desde que era niña, lo cual es una gran fortuna, porque sea uno bueno o malo en lo que hace, tener una vocación y saber qué es lo que quiere uno hacer realmente es una bendición. Cuando terminé la carrera de comunicación, solicité la beca de jóvenes creadores, por si ustedes no la conocen, búsquenla en la página del FONCA en México. Es una beca para gente de 18 a 34 años. Después de los 34 años ya no se nos considera jóvenes. ¿En qué consiste? En que durante un año te pagan un sueldo cada mes para que tú pruebes a dedicarte a escribir de lleno, ¿no? Entonces, para este momento, bueno, yo ya había estudiado la carrera, pero antes de eso siempre había estado escribiendo, desde siempre, desde la primaria, después en secundaria. A los 13 años decidí que ya iba a escribir mi obra maestra. No funcionó. Es una historia para otro día. En la preparatoria seguí escribiendo. Bueno, siempre estuve escribiendo. Y me fui dando cuenta, por lo verborreica que soy, o sea, por cómo me gusta hablar, que a mí el cuento no me iba a ser suficiente, ¿no? Y que realmente yo tenía que escribir una novela, que yo necesitaba más espacio para involucrarme con los personajes y para contar todo lo que yo quería contar, con el tipo de descripción que necesitaba. Yo necesitaba más espacio. Entonces supe que mi hogar literario iba a ser la novela. Ya para esto había probado la poesía, los cuentos, las anécdotas y el ensayo. Lo probé porque hice mi tesis en la carrera. Entonces pedí esta beca en el género de novela. Fue increíblemente afortunado que me la dieran, que me dieran una oportunidad, y esa fue la primera vez que el mundo exterior me dijo: anda, hija, prueba a escribir de tiempo completo. Yo estaba recién graduada de la carrera, ya tenía un trabajo, estaba trabajando como coeditora y correctora de estilo en una revista y renuncié para probar a escribir, ¿no? Entonces dejé mi trabajo. Tal vez no parecía como una decisión muy inteligente, pero esa fue mi intuición. Mi intuición fue que tenía que dedicarme a escribir de tiempo completo para ver si eso era lo mío, si realmente tenía la creatividad y la valentía de dedicar todo mi tiempo a la literatura. Evidentemente, sí fue. He tenido pocos trabajos de oficina después. No me han durado mucho tiempo porque la literatura me sigue llamando, ¿no? Después de unos años de escribir, tuve necesidad de volver a buscar un trabajo de oficina, digamos, de 9 a 7, y fue terrible para mí. Buscaba cada minuto libre para escribir una frase de un cuento, que eso fue lo único que logré escribir durante un año, un cuento muy largo. También me di cuenta de que yo ya no podía volver a no poder dedicar la mayor parte de mi tiempo a escribir.
Termino yo el año de la beca, escribo una novela que no es ninguna de estas, que hoy la odio, que no estoy segura de que jamás será publicada, que fue mi primera novela, que me tomó muchos, muchos años, se transformó muchísimas veces y me causó grandes dolores porque era muy autobiográfica y las primeras novelas, cuando son autobiográficas, uno quiere poner todo lo que tiene adentro ahí. Y eso fue lo que yo hice y fue terriblemente agotador, doloroso, etc. Y creo que resultó en una novela no tan buena. Pero como decía mi maestro de la beca, mi tutor en ese momento, porque te asignan un tutor y durante un año tú vas mostrando avances de la novela que estás escribiendo y hay 3 reuniones que se hacen para que conozcas a los demás compañeros tuyos a los que les dieron la beca y entre todos se hacen críticas de sus textos, etc., ¿no? Lo que ese maestro me dijo en ese momento es que la primera novela de casi todos los autores es un poco, y es una frase muy asquerosa, pero es como echar gargajos afuera para después poder cantar. Es muy grotesco, pero lo que él quería decir es que a veces hay cosas que uno tiene que sacar, que uno tiene que decir y que no necesariamente tienen que ser su mejor trabajo, pero tienen que salir de uno, ¿no? Las tienes que sacar, tienes que purgar esos demonios. Y creo que eso fue lo que pasó con mi primera novela. En el Inter escribí cuentos y escribí otras cosas. Estaba tan agotada que decidí que iba a escribir algo por puro placer. Algo que no me interesaba que fuera publicado necesariamente y que simplemente quería divertirme y relajarme y escribir algo para mí. Y eso fue Gothic Doll. Gothic Doll lo escribí en 9 meses, por eso la maternidad. Y lo escribí totalmente de manera autocomplaciente. ¿Qué quiere decir eso? Dándome placer a mí por completo. Yo siempre fui fan de la literatura de monstruos, de los vampiros en especial, y me parecía que faltaba algún vampiro, y sobre todo alguna vampira mexicana, contada su experiencia de una manera más realista. Yo quería realmente imaginar cómo sería la inmortalidad hoy en México, y cómo sería la experiencia de la inmortalidad en cuanto a las cuestiones físicas, ¿no? ¿Cómo se siente en serio no poder salir al sol? ¿Cómo se siente en serio no poder comer comida? ¿Cómo se siente el cuerpo cuando ya no eres humano? Yo quería experimentar todo esto. Y para mí la manera de experimentar el mundo es a través de las letras. Entonces decidí escribir un libro de vampiros para mi placer personal. Y cuando me recomendaron una editora y me dijeron, ay, pues ve, yo tengo esta conocida, ve y muéstrale la novela que terminaste. La otra, no esa, la que me había tomado 7 años, la que era como mi gran novela. Entonces fui a la editorial, toda nerviosa, con mi novela de 7 años, donde estaba mi alma puesta, que me había tomado tanto trabajo escribir. Y la mostré y me dijeron, está chida. ¿No tienes algo un poco más, no sé, más ligero, más, no sé, estamos buscando algo más para jóvenes? Y yo dije, pues mira, termina esta novela de vampiros. Pero bueno, o sea, es el primer borrador, no está corregida. Bueno, esa fue la que les interesó, les gustó muchísimo y le dieron una oportunidad muy grande que realmente no todo el mundo tiene. Publicaron 20,000 ejemplares, que es una locura para una autora desconocida. Y salió el libro con una edición muy bonita, que no es esta. Les voy a enseñar cuál es la edición tan bonita. Y esta portada llamó mucho la atención, le gustó mucho a la gente y se vendió muy bien. Y de repente yo ya era una escritora publicada y se oía por ahí mi nombre en los medios y tal, ¿no? Entonces eso cambió mi vida, ¿no? Era un sueño hecho realidad. Y la otra parte, que fue el sueño hecho realidad, y que era un sueño que ni siquiera había soñado y que no me había imaginado que era posible, porque cuando yo era niña no era posible, era tener contacto con mis lectores. Los lectores jóvenes son muy proactivos y las redes sociales permiten que uno esté en contacto con sus lectores de una manera que no podíamos soñar los autores antes, ¿no? Ni los lectores podían soñarla tampoco. Cuando yo era niña o cuando yo era adolescente y leía y admiraba a alguno de los autores que leía y que seguían vivos, no había manera de contactarlo, ¿no? Era un mundo nuevo, de que era una cosa maravillosa, las redes sociales y esta interacción con los lectores. Y bueno, se volvió otra de mis pasiones, ¿no? Estar en contacto y formar parte de la vida de escritores nuevos que me hacían preguntas, que me escribían correos, y también esa fue la inspiración un poco para este canal. Entonces, después de Gothic Doll, que después se reeditó en esta edición,
Se convirtió en una trilogía. Salió el segundo libro, que se llamó Gothic Soul, y salió el tercer libro, que se llamó Gothic Fate. Esta trilogía, en el primer libro hay un narrador, en el segundo libro hay 2 narradores y en el tercer libro hay 3 narradores. Esto fue toda una experimentación de mi parte que me divirtió muchísimo, porque yo no me contenté con escuchar el punto de vista de una vampira y de un ser inmortal. La inmortalidad es demasiado grande para quedarme con una opinión. Entonces quise escuchar la opinión de otros seres inmortales y por eso necesité más y más narradores. Pero en el fondo yo creo que esta trilogía era una búsqueda para saber si el amor puede ser eterno. Yo en el fondo soy una romántica, lloro en las bodas, quiero creer en el amor eterno. Y la única manera de pensar si el amor podía ser eterno era haciendo inmortales a los personajes. ¿Realmente es sostenible un amor eterno? Entonces, con esa pregunta y con la pregunta de cómo se siente la inmortalidad y cómo es sostenible la inmortalidad, cómo se entretiene uno, de qué maneras distintas diferentes vampiros que yo imaginé ocupan la inmortalidad, cómo encuentran sentido a su vida cuando no es finita. Eso es lo que inspiró esta trilogía y lo que me abrió el camino realmente en el mundo literario. Entonces, le tengo un cariño gigantesco a estos vampiros. Los sigo amando. A veces cuando leo pedazos de estas novelas, sigo sintiendo que había unas voces externas que me dictaban algunas cosas, porque de veras hay personajes aquí en los cuales yo no siempre me reconozco y me parece una cosa un poco mágica y misteriosa el hecho de escribir y ser como el medium de personajes que andan rondando, no sé, otros planos o algo, ya sé. Suena muy mágico y suena muy cursi, pero a veces así se siente escribir. Luego, en 2013 salió este librito que se llama Gothic More y es una guía para los lectores. No es otra novela, pero pues miren, les enseño un poquito cómo es. Era para los fans del libro. Ahí como que hay imágenes de mis libros de notas, dibujitos que yo había hecho, de cómo imaginé a los personajes. En fin, era es un librito para fans. Tiene un epílogo adicional, además, un capítulo adicional y algunas otras notas acerca de la inmortalidad, de la música en Gothic Doll. Entonces, estos fueron mis primeros 4 hijitos. Y después cambié totalmente de rumbo y escribí El Club de los Perdedores. Y El Club de los Perdedores es un libro acerca del acoso escolar y la violencia, tanto en los colegios como en las redes sociales y otros tipos de violencia. Este libro me llevó a muchísimos colegios a dar conferencias acerca del bullying, acerca de mi experiencia personal con lo que yo había atestiguado de violencia en el colegio, en la secundaria, con amigas mías. Y es una historia a la que también le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Esta novela llegó a toda Latinoamérica y se hizo una edición española de ella, donde se cambiaron también los modismos mexicanos y chilangos específicamente por un español un poco más neutral o más español. Entonces este libro cruzó muchas fronteras y por eso lo quiero mucho. Bueno, quiero mucho a todos, no tengo ningún favorito, pero este libro además tenía la novedad de que está escrito como se hablan los adolescentes, como hablamos la gente, ¿no? Normalmente con mensajes de texto, con pantallas de Facebook, con pantallas de redes sociales y era bastante novedoso en el momento, ¿no? Y eso a mí me gustó muchísimo porque es mucho más natural y el lenguaje es muy como hablamos, ¿no? No son diálogos forzados ni muy elegantes como muchas veces nos topamos con libros que son así. Y este libro me sigue gustando muchísimo. Aquí tienen, por ejemplo, la página del blog de la protagonista, ¿no? Este libro se trata de una chica que hace un club virtual para salvarle la vida a una amiga suya, ¿no? Para decirle, no te suicides. Esa es la premisa del libro, así empieza el libro. Hace un blog para decirle, no te suicides, no estás sola, y esto empieza a desarrollarse y empieza a crecer, y bueno, no les cuento nada más, pero después vino Las Catrinas, que es la novela más reciente publicada por mí. Este no es novela, es el último libro, pero no es novela. Las Catrinas no es que sea una precuela de este, porque no lo es, pero tiene algunos personajes en común, porque
creado algunos personajes a los que les tomé muchísimo, muchísimo cariño y me quedé con dudas también de cómo veían esos personajes las cosas. Entonces me fui para atrás y conté su historia de algunos personajes que ya aparecían aquí. Las Catrinas es una historia de dos mejores amigas que se ven muy atraídas por el lado oscuro. Con esto me identifico absolutamente, así fue mi adolescencia, así sigue siendo una parte mía. Y entonces Renata, la protagonista de esta novela, se une a un club, a una pandilla callejera que se llama Las Catrinas y que se maquillan de Catrinas. Transcurre todo en la Ciudad de México, es una novela súper urbana y súper, súper, súper violenta. Es una novela muy violenta, tiene violencia de todo tipo, es bastante ruda. La sufrí un poco al escribirla. La pregunta que inspiró esta novela en específico es ¿por qué no elegimos bien? ¿Por qué elegimos lo que nos hace daño? Aunque nos damos cuenta de que nos hace daño. También esto en cuestiones de amistad y en cuestiones de amor, ¿no? ¿Por qué elegimos gente que nos hace daño? ¿Por qué elegimos el lado oscuro en vez del lado de la luz? Esta pregunta me la he hecho muchas veces porque he elegido el lado de la oscuridad muchas veces y me he preguntado cuando he logrado hacer elecciones correctas, ¿qué me hizo irme por ese otro lado en algún momento, ¿no? ¿Por qué es tan atractivo el lado negro? ¿Por qué son tan atractivas las sombras, la violencia, las relaciones destructivas? ¿Por qué son tan emocionantes? ¿Por qué algunas de nosotras las buscamos tanto, ¿no? Y quería mucho hablar de la violencia de pareja, que muchas veces empieza desde que somos muy jóvenes y muchas veces nos acostumbramos a que así tiene que ser el amor, a que el amor tiene que ser una tormenta dolorosa y a que amar es sufrir. Y yo quería ver si hay otra manera de amar. Y sí la hay. Entonces de eso se trata esta novela y como comentario al margen, el hombre del que estoy enamorada hoy está aquí. Mateus es el personaje masculino que mejor me ha salido en la vida y está inspirado en el amor de mi vida. Bueno, si quieren saber cómo es, busquen Las Catrinas. Y por último, el último libro que ha salido mío es este libro. Este libro lo hice con un amigo, se llama Esta es mi pinche Biblia, y no es un libro religioso, es un libro interactivo. Es un libro para rellenar de ejercicios inspirados en pasajes bíblicos, pero también pasajes satánicos, etc. Y, por ejemplo, te invita a escribir tus 10 mandamientos, registrar cuáles son tus pecados capitales, qué música pondrías a la gente a escuchar en los diferentes círculos del infierno, etc. Entonces es un libro muy, muy divertido, que está ilustrado, además, increíble por una ilustradora muy, 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 muy chingona. Tiene dos principios, el negro y el blanco, hablando como estamos hablando del lado oscuro, y puedes empezar a llenarlo por donde quieras, y es eso, un libro para descubrir quién eres y en quién demonios crees. Ese es el resumen de quiénes son mis hijos. Yo se los quería presentar para explicarles a nivel literario quién es esta señora y qué hace aquí hablándonos de literatura y de publicar y de bueno. Esta es mi experiencia con el mundo editorial. En octubre, creo, o bueno, en algún momento del último trimestre sale mi próxima novela. Pronto podré contarles más de ella. Ya tiene portada y creo que se va a imprenta pronto. Y está hermosa la edición, digo. Eso lo puedo decir sin sonar mamona porque la editorial hizo un trabajo espectacular con esta novela y estoy muy, muy emocionada de compartirla con todos, pero todavía no puedo hablar de ella. Esta es esta señora. Muchas gracias por escuchar. Hoy no voy a hablar mucho más de nada. Nada más les quería contar un poco de quién soy yo y nos vemos pronto para más consejos. Por parte.